Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Tenemos por tema canales de distribución. Vamos a dar algunas definiciones, conceptos y hablar acerca bien de los canales como tal. Bueno, dentro del concepto, pues vamos a hablar acerca de distribución. Cuando hablamos de distribución, nos estamos refiriendo a la distribución de un producto. Hace referencia a la forma en que los mismos llegan hacia los puntos de venta en donde estarán a disposición y serán ofrecidos al consumidor final, así como la elección de los puntos de venta como tal. Acá podemos mencionar que a veces los puntos de venta no son solamente físicos, sino ya también está por la web y lo vamos a revisar más adelante. Bueno, nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de cadena de suministro, ¿cierto? ¿Qué recuerdan ustedes acerca de la cadena de suministro para poder ya marcarnos en este tema? Levantamos la manito, por favor. ¿No recuerdan, muchachos, de la cadena de suministro? Fue en nuestras primeras clases. La cadena de suministro va muy ligada al concepto también de canales de distribución. ¿Se acuerdan que vimos el tema de canales, la cadena de suministro que tenía Coca-Cola? ¿Cómo era que distribuía sus productos? ¿Cómo lo lograba hacer? ¿Sí recuerdan? Sí, señora, el video más o menos recuerdo, sí. ¿Qué recuerdan de ahí, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. Se determinaban varios factores y Sí. el más influenciador era la zona de donde se pudiera repartir y la estratificación de las zonas. Hay unas zonas donde es más difícil el acceso para llegar al cliente o al usuario final, y por eso se implementaban sitios estratégicos en lugares estratégicos para poder así coordinar mejor o optimizar el canal de distribución. Sí, muy bien. Gina nos está comentando que es sistematizado. Sí, claro, busca siempre sistematizarse. Sí, muy bien. ¿Qué más se acuerdan, muchachos? Marcel. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Puede hacer referencia, digamos, en todos los sitios, en todas las partes que intervienen en el proceso, como lo menciona la cadena de suministro, están los fabricantes, proveedores, transportistas, los almacenes que distribuyen, los almacenes que suben como intermediarios, los detallistas, llegar al consumidor final como tal el cliente. Y pues los medios que utilizan para ya cumplir toda esta distribución que se debe para llegar a un buen término. Sí, señor, muy bien. Eso es. Y aquí los canales de distribución hacen parte integral de la cadena de suministro. Vamos a mirar. Cuando hablamos de distribución, como lo estamos viendo en la diapositiva, pues de un producto hace referencia a cómo este va a llegar hacia los puntos de venta donde van a estar dispuestos. Por eso es que hace parte integral. Entonces vamos comenzando a hilar los conceptos que ya hemos venido trabajando. Importante no dejarlos por allá separados ni olvidados. Los canales de distribución son el conducto y el conjunto de organizaciones
¿sí? En cadena de suministros, la metodología que vamos a utilizar, acá ya estamos hablando de organizaciones a través de las cuales las empresas se encargan de trasladar un producto desde el fabricante hasta el consumidor final, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para ambas partes. Entonces acá ya está hablando de varios conceptos. Este es uno de los principales objetivos que tiene la cadena como tal, ¿sí? Que es primero que lleguen las cantidades que son, las apropiadas, lo que se está solicitando, que llegue en el momento oportuno y pues que el precio sea competitivo para ambas partes. Cuando habla de ambas partes, ¿a quién se referirá? Comprador y vendedor. Sí, los distribuidores como tal y el que está proveyendo como tal el producto. Listo, ya lo vamos a mirar. Entonces, hay unos tipos de distribución. Hay unos tipos de distribución que se manejan dentro de este proceso. ¿Cuáles son los tipos de distribución? Puede existir una distribución exclusiva que concede un número limitado de concesionarios el derecho exclusivo a distribución de productos. Estos son utilizados generalmente para productos que tienen un alto costo, un alto precio, logrando aumentar el prestigio de la marca y mejorar su posición en el mercado. ¿Conocen alguno que tenga distribución exclusiva? De pronto como las marcas propias, digamos en Colombia, digamos, hablamos de Arturo Calle, me parece que ellos manejan solamente únicamente, o sea, el proveedor de ellos, el distribuidor que hace las entregas como tal, no es una compañía ajena como tal, sino es de la misma compañía de ellos. Sí, señor. ¿Y aquí qué característica tienen? Que normalmente colocan distribuidor autorizado, ¿sí? O sea que eso significa que no hay otros distribuidores que puedan llegar a realizar esta actividad como tal, ¿sí? Por eso se llama el derecho exclusivo de poder distribuir el producto. ¿Sí? Hay unos que son otro tipo de distribución como tal, esa es la distribución selectiva. Es el punto medio de distribución en el que dos o más establecimientos distribuyen el producto. Este tipo se usa para productos de alta calidad y precios medianos o variables, ¿sí? La característica fundamental acá es el tema de la calidad, más que el precio, es el tema de calidad como tal. Entonces, esta distribución es un poquito más selectiva. Entonces, ¿cuál podemos tener? Por ejemplo, las tiendas deportivas, estos manejan mucho el tema de poder ser selectivos, ¿no? Sí, las franquicias se pueden tomar, los celulares, sí, claro. Distribución selectiva en cuanto a precios y en cuanto a la calidad. El referente inicial viene siendo la calidad porque ustedes saben que con el tema de calidad, uno en su imaginario comienza a trabajar el tema de precio, ¿cierto? Uno asume que a mayor calidad, o sea, mayor atributos que satisfagan al cliente, obviamente pues va a tener un mayor precio como tal. Por eso dice que los precios pues son medianos o variables, ¿sí? ¿Por qué son medianos o variables? Porque acá comienza a trabajar un tema que es el tema de fijación de precios según temporada inclusive. Y eso lo vamos a ver más adelante al detalle cuando entremos a mirar unos ejemplos. Es importante tener claro que ya cuando se hace el tipo de distribución, empezamos a tener en cuenta aquí dos aspectos fundamentales. Uno, que la distribución que acabamos de ver, que ya es la exclusiva, la otra es selectiva, y aquí ya empiezan a ver precios y calidad por intermedio. Y hay una distribución que es la intensiva, y esta intensiva pues es aquella en la cual el objetivo es tener el mayor número de productos, cantidades, estamos hablando de volúmenes en puntos de venta. Se usan para productos de consumo masivo, ¿sí? Entonces, aquí pues ejemplos hay muchísimos. Entonces, los almacenes de cadena, Éxito, Jumbo, sí señora, muchas gracias. Todos esos son de distribución intensiva. Pero entonces estamos hablando de los productos como tal que llegan a ese almacén, no al almacén como tal, sino los productos como tal.
No, esta clase es de ingeniería industrial. Bueno, todos son estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Adidas, sí, Adidas, pero Adidas está en la distribución. ¿Adidas en qué distribución estaría? Según los tres conceptos que acabamos de dar. La segunda. Exacto, una selectiva, ¿sí? ¿Por qué? Por eso les decía que los productos deportivos, pues son los que de pronto, o algunas marcas, ¿sí? Que manejan este tipo de perfumes, ¿sí? Que tienen exclusividad como tal para llegar al mercado. Y esa es la segunda, entonces ya técnicamente se llama la distribución selectiva. Y la distribución intensiva no es el almacén como tal, pues porque él haría parte de la cadena de suministro, ¿sí? Aquí estamos hablando de la distribución del producto como tal. Entonces, ahí es donde yo voy a elegir cuál es mi canal de distribución que voy a utilizar, cuál es mi cadena de suministro que más se acoge a los productos que yo estoy despachando y que yo quiero llegar al mercado. ¿Listo? Entonces, los productos como tal de distribución intensiva, pues podemos hablar de los de consumo masivo, ejemplo, detergentes, los de productos alimenticios, etcétera, ¿sí? Esos son de los que varía el precio, PepsiCo, ¿sí? Como tal, empresas que tienen ya para llegar a sus clientes, todo lo que son productos empaquetados, bueno, todos como tal, inclusive ropa, que no sea de marca, ¿sí? Porque ya entrarían dentro de un proceso de distribución selectiva. Los objetivos del canal de distribución, pues, es definir y tener un enfoque claro del mercado. Pues obviamente si yo comienzo a clasificar con los tres aspectos que acabamos de ver, voy a definir cuál es mi mercado, cuál es mi potencial de mercado, conocer cuáles son las características de ese mercado, llegar al máximo de consumidores finales con un costo bajo. El costo bajo es del proceso de distribución, más no en las características como tal del producto, como lo acabamos de ver. Porque si yo estoy haciendo un proceso de distribución selectivo, es decir, de un producto que tiene marcas o de un producto de distribución exclusiva, pues obviamente el costo va a ser diferente. Pero nuevamente, porque tiene que ver, es relativo con el imaginario que se tenga con respecto a la calidad. Vender en grandes cantidades la producción, claro que sí, es un objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque la razón de ser es que podamos llegar a mayor cantidad, dependiendo nuevamente la característica del canal que estemos escogiendo. Innovar en el mercado y darles la atención adecuada al cliente. Cada cliente, como ustedes observan dentro de las características de la distribución, pues va a tener su propia condición, ¿cierto? No es lo mismo un selectivo que un exclusivo, ¿cierto? Entonces, aquí ya por eso dice adecuada. Cuando comenzamos a hablar de adecuada es porque nosotros ya conocemos nuestro nicho de mercado, nuestro cliente, a dónde vamos a llegar. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, las temporadas, las épocas en las cuales van a consumir más o menos, ¿cierto? Los colores, bueno, todas esas condiciones que comienzan a caracterizarse como tal. Entonces, esas son de las cosas que se tienen que tener en cuenta para poder hacer bien la distribución. Hay unos tipos de canales de distribución. Entonces, hay un canal que es directo. Acá, como su nombre lo indica, la distribución del producto es directa desde el fabricante hasta el consumidor final, sin la utilización de intermediarios. Aquí podemos hablar de, por ejemplo, venta por internet, por catálogo o la clásica venta puerta a puerta, ¿cierto? Dentro de lo que vamos a revisar el día de hoy,
Algunos tipos de canales de distribución aplican algunas características en común, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo ventas por internet, también tenemos un tipo de clasificación dentro de ese canal como tal que lo vamos a revisar también. Entonces, el canal directo, pues como su nombre lo indica, va directamente del proveedor del proveedor sin intermediación al consumidor. Aquí la característica principal es que primero baja costos. Segundo, el fabricante como tal tiene mayor conocimiento de su cliente, ¿sí? Pues porque no está el tema de intermediación, no se está entregando el cliente a otro, entonces va a tener un mayor contacto con él. Una de las dificultades que de pronto se presenta acá es de pronto el tema logístico en cuanto a oportunidades. Aquí la empresa como tal tiene que tener un diseño logístico muy bien organizado para poder dar cumplimiento. Este tipo de organizaciones normalmente no son grandes. Este canal de directo como tal, incipiente, cuando es incipiente, pues llega, digamos, más fácilmente. Más, sin embargo, cuando ya utiliza la venta por internet, aquí ya cambia el concepto un poquito, ¿listo? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el internet y lo que hizo fue masificar ese canal directo. Anteriormente solamente se clasificaba este canal para el servicio, digamos, más que personalizado con el cliente. Ya ahorita por la venta por internet, pues se masificó un poquito más esa venta. Entonces aquí una de las condiciones anteriores, aunque muchas empresas también lo están manejando así, es el contacto con el cliente como tal, desde la empresa. Entonces los volúmenes de venta pues no eran grandes. Ya con la entrada en internet, ventas por internet, pues aumentaron las ventas. El canal indirecto, pues aquí pasa de la fábrica por un intermediario. Aquí ya puede ser mayorista o minorista para luego hacia el consumidor final. Acá pues podemos hablar de los supermercados, bodegas, tiendas por conveniencia. El tamaño puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conforman la senda atravesada por el bien o el servicio, ¿cierto? Entonces, recordemos que si hay un supermercado o un hipermercado, muchos de los productos llegan ahí y inclusive a veces también se salen de ahí para volver a ser distribuidos en otro canal, ¿cierto? Que también lo vamos a ver más adelante. Por eso dice que también depende del tamaño que se tenga. Asimismo van los intermediarios que aplican a este tipo de canal indirecto. Entonces acá pueden inclusive existir 2, 3, hasta 4 intermediarios. ¿Y qué pasa con este tipo de canal? Pues que a medida que van surgiendo intermediarios, obviamente los costos comienzan a aumentar. Comienzan a aumentar los costos, comienza a aumentar los tiempos de entrega pues al distribuidor como tal. Hablamos también el canal, bueno, de este canal indirecto, entonces salen varios subcanales, por decirlo así, como por ejemplo, señor Jorge, buenas noches. Buenas noches, profe. No entendí por qué suben los costos si a la final, pues, si hay más intermediarios, ya simplemente yo les entrego a ellos. Ya el tiempo que ellos duren en entregar, pues no me afecta, ¿o sí? Claro, porque si tú eres un intermediario, tú le vas a aumentar el valor de tu operación al producto como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy entregando mi producto en al costo, ¿sí? Mi primer producto. Ahí llega, por ejemplo, una tienda a comprar también los productos a granel o en cantidades X, Y, Z. Obviamente esa persona también va a tener que ganar como tal un valor porque no va a trabajar gratis. ¿M? Entonces, por eso dice que dependiendo como tal la distribución, ahí mismo van a ser los intermediarios. ¿Listo? Aquí dan un claro ejemplo, lo que pasa con el tema de los productos agrícolas, ¿sí? Lo que pasa con la papa, porque está bravo Milton.
la papa y los productos del campo principalmente, ¿sí? Ustedes saben que ellos llegan a las centrales de abastos y, o a las grandes centrales de comercialización, dependiendo de donde esté la zona. De ahí vuelven a pasar a un intermediario y después a otro intermediario. Finalmente los costos van aumentando. Diferente es cuando llega del producto, como dicen, del campo a la mesa, ¿sí? Ahí cambian por completo los costos. Ah, ok, no, pensé que era el costo era para mí como empresa más no al cliente final. Ah, Ahí no, era no, donde no, no. Ah, bueno, sí, es en función del cliente, ¿sí? Estamos hablando en función del cliente como tal, las ventajas, o bueno, y también para nosotros como empresa. Bueno, y también digamos que generaría una desventaja a nivel competitivo, ¿sí? Si lo hablamos, por ejemplo, con lo que pone Milton acá, eh, con los productos agrícolas, caso papa, ¿cierto? Entonces, si yo igual voy, compro a los grandes mayoristas o, bueno, XYZ, las centrales, ya voy con un precio diferente, ¿sí? Por eso es lo que ha pasado o lo que muchos negocios ahorita les pasó con respecto a cuando llegaron las placitas campesinas, ¿cierto? Que esas ya están casi que a nivel nacional. Entonces, el costo en teoría se aminoraba porque iban desde el campesino directamente o del campo, digámoslo así, directamente a estas placitas. Pero en algunos casos no es así. Entonces, ¿qué hacen estas placitas? Pues van y se abastecen nuevamente a las centrales como tal de abasto y pues obviamente cambian los precios. El objetivo inicial que tuvieron estas placitas campesinas o los fruver que llamamos, esos fruver como tal tuvieron un objetivo y ¿cuál era? Traer el producto del campo, directamente del campo y ya para no evitarse la intermediación. Pero pues eso en la práctica pues no se ha dado como tal en muchas zonas del país. ¿Listo? Bueno, dentro de los tipos de canales de distribución está el canal indirecto, ¿cierto? Que acabamos de hablar. Y dentro de este hay también otras características como tal en el canal indirecto. Entonces está el canal corto, que está constituido por dos peldaños. Por ello cuenta con un solo mediador entre productor y consumidor final. Algunos ejemplos de un canal corto de distribución podría ser la venta de automóviles, la indumentaria exclusiva, entre otros. O sea, aparte de la característica que ya vimos, aquí dependiendo del recorrido que comience a hacer el producto o el bien, comienza a tener este tipo de características. Canal corto, entonces cuando viene, pasa solamente por un intermediador, aparte del productor, y llega al consumidor final. Entonces podemos verlo en los automóviles. Porque si no, imagínense cuál sería el costo de los automóviles pasando por varios intermediarios. Un canal largo, pues es la manera contraria que al presentarse el canal largo se caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios y suele identificar a la gran mayoría de productos de consumo, ¿sí? Por eso en los productos de consumo normalmente, si uno dice, no, es que prefiero ir a comprarlo a la fábrica, por los costos como tal que se van generando en la intermediación. Y el híbrido, pues hoy en día existen empresas que utilizan ambos canales, pues satisfacen diversas necesidades de un mercado específico y tienen los recursos para hacerlo, ¿listo? ¿Qué quiere decir que tengan los recursos para hacerlo? Que tienen toda una logística para llegar, digamos, al producto, al consumidor, perdón, de manera masiva, ¿listo? Y eso, digamos, que también lo ha facilitado mucho, nuevamente insisto, el avance que hemos tenido con el tema de la tecnología. Entonces, aquí en este esquema podemos ver algunos tipos de canales, pues, del productor al consumidor. Podemos decir que es un no directo, del productor minorista al consumidor. Eso es un corto, pues, porque no tiene varios intermediarios. Productor mayorista, minorista y el consumidor, pues, es uno más largo.
Y el productor mayorista, minorista o consumidor, pues ya es un sistema vertical que también se puede usar, ¿listo? A veces deja como por separado, esta es la opción que él va a tener, o sea, el que estamos hablando ahorita de híbrido. Utilizo mayorista, minorista, pero también llego a consumidor final. Entendemos que minorista es el detallista, intermediario dedicado a las actividades de venta directa a los consumidores. Y mayorista, pues él es el intermediario dedicado a actividades de venta a los minoristas o consumidores industriales. Acá es importante pues también reconocer que dependiendo de los productos que se estén comercializando, también asimismo se genera como tal las canales de distribución. No es lo mismo para trabajar o realizar una cadena de distribución o canal de distribución para la parte industrial que ya para la parte de consumo masivo. Bueno, ¿cómo es el recorrido entonces? Mirándolo. Entonces, directo, fabricante, consumidor, directo, fabricante, detallista, consumidor, largo ya, fabricante, mayorista, detallista, consumidor, y ya el doble es fabricante, a un agente exclusivo, un mayorista, un detallista y un consumidor. ¿Qué pasa para los canales de distribución cuando se están planeando? Que dependiendo del recorrido que comencemos a hacer, pues asimismo hay que comenzar a hacer trazabilidad. Entiéndase por trazabilidad el seguimiento que comienzo a hacer en el proceso. Obviamente, ahora sí hablo para los costos de la empresa como tal que está haciendo el proceso de distribución. Si yo voy directo a fabricante consumidor, nuevamente bajan los costos y pues al consumidor también, digamos que se va a ver directamente beneficiado. Cuando corto fabricante, detallista, consumidor, ya empiezan a aumentarse la cadena, ¿sí? El canal. Y en el último, que ya son los dobles que empieza fabricante, agente, mayorista, detallista, consumidor, pues no, ahí ya sí comenzamos a tener un mayor, digamos, desgaste administrativo, porque una de las razones de ser también del proceso es poder hacer la trazabilidad, dónde queda ese producto, qué pasó con el producto, si se está consumiendo, no se está consumiendo, qué pasó con esta cadena, dónde se rompió. Y ahí tienen que empezar a revisarse en algunos indicadores de eficiencia y de eficacia del proceso. Entonces, por eso les digo que acá es donde más se aumenta como tal el proceso, los costos y digamos que un desgaste administrativo. ¿Que hay que hacer en algunas ocasiones? Claro que sí. Y pues depende de la logística, de la capacidad administrativa y digamos de los recursos con los que cuente la empresa. Oscar. Profe, disculpe, de pronto usted me puede aclarar una duda y tenga conocimiento para esta pregunta. Ay, ¿cómo así? Señor. Ay, Dios mío. Profe, ¿me escucha ahí? Qué pena. Ahora sí, qué pena. No, qué pena. Tenía, Yo lo no ha podido activar el micrófono. Profe, disculpa una pregunta. De pronto, pues no sé si de pronto va a lugar, pero estás tocando el tema y quería estar más enterado de eso. En el canal de distribución doble, donde tenemos fabricante, agente exclusivo, mayorista, detallista y consumidor, yo tengo que pagar un IVA. Si el fabricante o el agente exclusivo paga el IVA, el resto de la cadena, del resto de los canales, deben también pagar ese IVA, o solo sí. ya con el agente exclusivo es suficiente. No, cada uno en el proceso empieza a pagar los impuestos. ¿Qué pasa después de que cuando ya se hace todo el tema contable, comienzan los contadores que son pilos en eso, a hacer todo el proceso y decir, bueno, ¿dónde se tiene que devolver IVA? ¿Cierto? Y ahí ya comienza la recuperación como tal del IVA. Pero digamos que lo recomendado es no meternos con el tema de no hacerlo porque de pronto nos ganamos es una sanción, ¿listo? Más fácil es, si yo fabricante ya entregué, la gente empiezo a pagar IVA, mayorista también, porque cada uno va empezando a vincular como tal dentro del proceso el IVA que es un impuesto al valor agregado. En teoría, cada uno que va empezando a tener contacto con el producto como tal, tiene que comenzar a asumir la carga impositiva.
Mil gracias por la explicación. Bueno, y en eso sí, la verdad, sí les recomiendo no descuidarse. Y a veces, y ha pasado en empresas, ¿no? Entonces, que asumen ahorita con el reporte que se está haciendo, la DIAN, es muy puntual. Recordemos que todo eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. La DIAN se ha actualizado bastante en software, en seguimientos, ¿sí? Entonces, es mejor, y es mejor para uno también dentro de los costos, gastos, todo lo que vincula, tener presente todos esos aspectos para poder hacer una excelente distribución, un canal bien detallado con costos y gastos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno, acá está, digamos que según la longitud de los canales es como la explicación directa, es que están, digamos, de manera gráfica. El canal directo, hablamos de productos industriales y servicios como telefonía móvil, servicios públicos, etcétera, es un ejemplo que se está dando. Canal corto, productos de consumo duradero como electrodomésticos, muebles, vehículos, etcétera, que no tienen tanto intermedio. Canal largo, pues, productos de consumo masivo como los alimentos, el tema de lo que tiene que ver con higiene, limpieza, etc. Los canales y rutas de distribución, pues tienen que ver muchísimo con de dónde sale, para dónde van, ¿cierto? Entonces, aquí hay como una estructura gráfica donde arrancamos con proveedores, con fábricas, con centros de distribución, con mayoristas, con minoristas y el cliente final. ¿Y dónde van a estar esos distribuidores como tal? Miren todo lo que comienza a pasar por cada una de las etapas. Entonces, por eso es que yo les decía que por favor no tomen los temas aislados, sino más bien los tomemos en conjunto. ¿Para qué? Porque ustedes ya vieron cadena de suministro. Entonces, yo ya vi cadena de suministro, ¿cuál es la razón de ser de esa cadena de suministro? Ahora estoy viendo canales y rutas de distribución, que es una herramienta que me va a facilitar poder llevar a cabo una excelente cadena de suministro. Entonces, porque comenzamos a detallar estos aspectos que son fundamentales. Entonces, proveedores, fábricas, y tienen que ver con el tema logístico, tema de transporte, tema de costos, de todo lo que tenga que ver con ingeniería y administración de un proceso. Entonces, los proveedores, las fábricas, centros de distribución, los mayoristas, obviamente teniendo en cuenta lo que ya hemos estudiado, la facilidad, como es los transportes, tipo de transporte que se vaya a utilizar, etcétera, etcétera. Que eso también entra dentro de los análisis que comenzamos a revisar aquí al detalle. Los tipos de canales de distribución también, a través de la historia, se han dado muchísimas transformaciones de los canales de distribución en lo que corresponde a la disponibilidad de productos, viéndose de una forma clásica, tradicional, a una forma más sofisticada, moderna, teniendo actualmente un canal mucho más sofisticado, intangible, llamado el digital. Entonces, anteriormente, digamos que dentro de las clasificaciones tenemos los que ya acabamos de dar, ¿sí? De los canales de distribución, el largo, el corto, los canales mixtos, pero también estábamos hablando, o debemos hablar de los canales que son tradicionales o clásicos y ya aplica la forma moderna, que son los que normalmente empezamos a distinguir. Entonces, ya tenemos claro que dependiendo del recorrido, pues hay unos tipos de canales. Ahora, dependiendo, digamos, la forma de ese canal, comenzamos a tener en cuenta esta clasificación. Si hablamos de la tipo de clasificación del canal tradicional, aquí pues va directamente al consumidor. Aquí el consumidor va, interactúa con una persona y obtiene un producto, ¿sí? El caso es, por ejemplo, las tiendas de barrio, ¿sí? Que ahí hay siempre una persona que está atendiendo, está entregando el producto, está en contacto con el cliente. Ese es el canal tradicional. O sea, aparte de que ya de pronto pudo haber llegado por parte de un distribuidor mayorista, un minorista, ¿sí? Aquí ya está este tipo de canal como tal, que es a dónde va a llegar o cómo va a llegar. Dos aspectos. Tiene mayorista, ya entró el canal tradicional a trabajar acá.
El segundo es el canal moderno, que es con el surgimiento del autoservicio. Aquí, digamos, la persona que atendía directamente, pues desaparece. Y el consumidor tiene un acceso de manera libre a una variedad de productos. Acá podemos hablar de los supermercados, las tiendas por conveniencia, los cash carry como tal. O sea, tenemos diferentes ejemplos donde ya el consumidor puede elegir, puede saber cómo lo va a consumir, en qué momento, qué cantidad, ¿sí? Aquí digamos que la tienda tiene que estar pendiente y el que está organizando el canal de distribución, por eso ahorita se utiliza el tema de mercaderistas que van empezando a mirar y a impulsar, porque dejar solamente el producto ahí, pues el producto como tal, como se ha visto de pronto en algunos procesos, o lo vamos a ver más bien con ustedes, el producto habla por sí solo. Entonces, pero también a veces necesita que comience a impulsarse. ¿Para qué? Para que se mueva ese canal como tal. Entonces, aquí ya el producto llega, el cliente tiene la potestad de decidir cuándo consume, en qué momento, tiene directo contacto con las diferentes variedades y tipos y marcas como tal del producto. Por eso este tipo de canal es un canal masivo. Por eso les decía que dentro de los tipos pues, encontramos que las características se combinan como tal. Y canal digital, pues aquí con el avance de la tecnología y se puede hablar de un nuevo canal, en donde el consumidor ya no tiene acceso de manera tangible con el producto, ni existe esa persona que se lo provea, sino que lo ve a través de una pantalla, bien sea una computadora, un tablet, celular, etcétera. Para luego de la compra, ahí sí tenerlo físicamente. No sé si me pueden comentar si han tenido experiencia en estos tres tipos de canales y cómo ha sido, qué diferencia han notado. Acá tiene la mano levantada. Gira. Hola, profe, buenas noches. Profe, pues bueno, uno siempre va a la tienda de la esquina, tiene el contacto con la persona, con el tendero, lo atienden a uno, pues en ese sentido, pues la gran mayoría de personas lo hace. El moderno, que es de ir a un supermercado, pues uno no lo hace frecuentemente, sino cada 10 días, 15 días o a fin de mes, muchas personas. Y tiene como esa libertad de poder hacer ese ejercicio de buscar, de coger, de hacer su listado, sumar y restar las cosas que uno quiere. El digital, solamente hice una compra digital y fue una mecedora de esas que le llaman pico del oro o aguacate. Y fue porque por la página de Facebook se mostró la mecedora como tal y el proceso fue en pago contra entrega. Pues en ese momento, pues a mí me fue súper bien y no me gusta hacer de pronto como cosas digitales porque le temo mucho de pronto a perder el celular y que se vaya la información ahí. Eso sería una de las desventajas de esa forma de compra. Gracias. Sí, muchas gracias, Gira. Ya ahorita concretamos temas. Marcel. De lo que dice, complementando lo que dice Gira, en realidad, pues, el método tradicional ha existido por mucho tiempo, pero con ese tema ahorita lo que hubo de pandemia se transformó totalmente, el sistema digital, porque pues uno lo hacía, yo por lo menos lo hacía muy de vez en cuando, que Mercado Libre, que una compra exclusiva por internet, un producto que me llamase la atención, que un reloj por Amazon, qué sé yo. Pero ahora, por lo menos con el tema de Rappi, se hace tan común para comprar cualquier cosa. Tú compras una hamburguesa y ya no necesitas ir por evitar el tráfico de la noche o de la tarde. Tú lo pides de cualquier cadena y ya te lo están llevando de la forma más fácil. Y ahora, a partir de Rappi, hay otras más pequeñas que también están creciendo poco a poco y utilizando ese canal de distribución digital. Muy rápido, tú pagas en línea y se hace demasiado rápido.
y pues realmente eso es lo que nos lleva a que todos nos adaptemos a este medio directo de venta, porque eso es lo que está viendo y cada vez va a ser masivo, por parte de tiempo, por recorridos, por distancias, por minimización de pronto hasta de costos. Porque tú vas al sitio, debes pagar parqueadero de tu carro, debes pagar o el tiempo mismo que te demores en el tráfico. Entonces, todo esto ayuda a minimizar también tiempo y, como lo dije antes, costos. Sí, señor. Muchas gracias. Jorge. Profe, pues digamos lo que yo he visto, o lo que yo hago, digámoslo por internet, no pido cosas con las que yo necesite calidad, porque puesto que no puedo medirlas y siempre es un problema para regresarlas, al igual que, digámoslo, la ropa. La Mm, ropa también es un problema por las tallas, entonces eso también crea conflictos. Es más como por necesidades que uno ya tenga algo fijo. No sé, un celular. Uno sabe que el celular, si es de una tienda original, eh, pues va a salir bajo unas condiciones ya establecidas, pero cosas que pueden variar o de uso fuerte, sí es mejor como de forma presencial, si sea para tener dónde ir a alegar. para reclamar. Bueno, esa tienda selectiva, esa distribución selectiva, tú dices acá. Importante lo que están mencionando, muchachos, con respecto al tema digital. Sí, es cierto, la pandemia cambió muchísimos aspectos. A muchas empresas les tocó vincularse al tema digital, canal de distribución como tal. eh, y tuvieron algunas experiencias todavía se están, digamos, adecuando a mejorar el proceso, por lo que decían. La calidad es un poco incierta a menos de que el distribuidor como tal nos lo garantice, ¿cierto? Uno de los casos de éxito de este tipo de distribuciones es Amazon, ¿cierto? Que maneja toda la plataforma bajo este esquema. Y bueno, y lo que ustedes dicen también es cierto, unos están empezando a surgir y están llevando a este tipo de canales ampliando sus tipos de canales de distribución. Dentro de lo que estamos mencionando acá, ¿ustedes creen que los tenderos desaparecen? Profe, yo creo que no, porque de todas formas una tienda en el barrio es básica. Para mí que no, de pronto la forma de pago sí cambiaría. Ya no van a recibir como dinero como tal, sino todo a manera digital. Pero los tenderos como tal, como físicamente, pienso que no. Muy bien. Marcel. Yo pienso que, por lo menos en las grandes ciudades y de pronto en los nuevos conjuntos residenciales, cada vez han adoptado esta técnica de desaparecer bueno, antiguo, digamos, no hace mucho tiempo, colocaban de pronto había una torre de edificios y los primeros niveles colocaban locales comerciales que los vendía la misma constructora. Los últimos diseños y todo que están mostrando y que están vendiendo ya no vienen vinculados, no tienen nada de esto. Lo que buscan es que la gente lo haga de una forma más directa, que vaya cambiando la tendencia. ¿Que va a durar mucho tiempo en acabarse? Sí, pero sí yo pienso que va a tender a desaparecer de una cierta manera, por lo menos no total, pero sí de una forma parcial. Profe, también yo pienso que por regiones, porque eso es dependiendo también de la región. Aquí en la costa, pues donde uno da la vuelta ahí, en cada esquina de la cuadra hay una tienda. Ya, y la diferencia no es mucha, pero por eso digo que de pronto las tiendas no desaparezcan, sino la forma de pago, porque la cultura aquí de la costa es ir a la tienda. Sí, señor, así es. Sí, de pronto sí estamos en punto, dice, y perdóname, te interrumpo, profe, pero sí, de pronto varía mucho la forma de las regiones de la ciudad donde uno está ubicado. En un pueblo, por lo menos, uno no va a ver que se va a acabar, porque siempre va a existir un tendero y va a ser demasiado cómodo, demasiado práctico. Uno no va a esperar. Eso se ve de pronto inicialmente en las grandes ciudades, de pronto que haya la forma o las opciones diferentes, por lo menos la tecnología está ahí. Aunque uno va ahora en día uno va a un pueblo, digamos, aquí en Cundinamarca pasa mucho eso, que la gente ya está haciendo domicilios, piden por moto, la gente envía
por WhatsApp algún pedido, entonces comienzan a utilizar de cierta manera estos tipos de distribución, estos tipos de pedido, cambiando su típica forma de comprar. Lo hace de pronto la gente más joven, un poco de X época para acá. De pronto los más antiguos no lo hacen porque, pues, lo que decía antes la compañera, desconfían de pronto de su forma de pagar o desconfían de que de pronto no llegue un producto de buena calidad. Entonces prefieren ir a caminar, prefieren hacer el recorrido, todo esto lo hacen. Pero pues para todo hay su cliente, como se dice. Sí, porque lo digo también, porque como lo decía Gira ahorita, eso también es cultural, ¿sí? Entonces, hay países en los cuales definitivamente no se ve la tiendita de barrio como tal, sino están las grandes superficies para todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de los productos. Entonces, los canales de distribución, pues obviamente cambian. Por eso, cuando hablamos de un tema de exportación, hay que tenerlo muy presente, que yo, dependiendo al mercado que vaya a llegar, asimismo tengo que comenzar a hacer ese diseño y esa distribución. No es lo mismo aquí de pronto en Colombia, por ejemplo, y dentro, como lo mencionaba ahorita Gira y se me fue, estamos hablando de temas de culturales, ¿sí? Aquí en las regiones, Marcel, sí, ay sí, qué pena. Entonces, dentro de ese tema como tal, ya podemos ver cultura y tiene que ver con los canales de distribución. Aquí el romper culturas, digamos que la pandemia ayudó muchísimo al canal digital, claro que sí, pero hace falta también muchísima logística, muchísima seguridad, software de seguridad para poder hacer esas transacciones. Y el respaldo en cuanto a calidad y oportunidad. He conocido experiencias donde se dicen que un producto que se pidió y que era que lo entregaban en X tiempo y resulta que no. Claro que eso pasó más que todo en pandemia porque a las grandes empresas que hacían el tema de distribución, caso Servientrega y Rappi, etcétera, pues ya estaban colapsadas para poder hacer el proceso, aunque aumentaron muchísimo su mano de obra, pues la pandemia llegó muy rápido y empezar el tema logístico, pues les costó un poquito de tiempo. Entonces, importante, nuevamente les recomiendo tener en cuenta dentro de este proceso del diseño como tal, eso, el tema cultural no es lo mismo llegar acá en las regiones que a nivel internacional. Y recordemos que si les corresponde o si están trabajando de pronto algunos de ustedes ya en temas internacionales, pues de igual manera se tiene que establecer cómo llego yo allá y hasta dónde voy a llegar. Bueno. Ahora hablemos de los intermediarios. Entonces, tipos de intermediarios. Son comerciantes intermediarios, obtienen la propiedad de los productos que van a comercializar. Y estos se dividen en detallistas que compran volúmenes altos de mercancías para venderlos de uno en uno. Las mercancías son vendidas para uso familiar o personal. Los mayoristas compran y venden grandes cantidades de mercancías para venderlos en las tiendas de menudeo y otros comercios. Los mayoristas como tal también utilizan estrategias de los detallistas o los canales que, algunos de los que están trabajando ahorita por, me imagino, tema pandemia o reactivación económica, más bien llamémoslo, están mencionándose que los mayoristas también ahorita están haciendo temas de detallistas, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de poder reactivar su economía como tal. Los siguientes son los agentes intermediarios, que nunca obtienen la propiedad de los productos, pero arreglan la transferencia de la misma. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con corredores de bienes raíces, las agencias de viaje, etcétera. No tienen el bien como tal, pero sirven de intermediarios para poder llegar a cumplir con esa meta de tener ese producto, bien o servicio en el consumidor final, que es la razón de ser como tal de las cadenas. Las funciones de los intermediarios, pues primero facilitan y simplifican los intercambios comerciales, perdón. Compran en grandes cantidades un producto, pues eso hace que se mueva muchísimo más, eso favorece al productor como tal, ¿sí?
No es lo mismo sacar, digamos, al menudeo que sacar grandes volúmenes. En el caso de productos agrícolas, compran a pequeños agricultores, agrupan la producción, la clasifican, digamos que la envasan o la etiquetan y acumulan cantidades suficientes para atender la demanda en los mercados de destino. Este tema, digamos que con el tema agrícola, pues allá sí, del tema de intermediación ya sabemos que eso depende de la época del año, de la cantidad de la cosecha que exista, asimismo pues sus productos van a cambiar en su volumen como tal y en su costo. Proporcionan financiación a diferentes figuras en el canal de distribución. Eso lo hacen los intermediarios, ¿sí? Ellos están diseñados o están dentro de este proceso para poder facilitar, digamos, la comercialización y almacenan producto para reducir el tiempo de entrega al consumidor. Este tipo de estrategias a veces también se trabaja muchísimo según la temporada, según la época. Entonces, por ejemplo, en temporada escolar, en temporada de diciembre, XYZ. Entonces, dependiendo de la temporada, estos intermediarios van a poder tener un gran volumen por el tipo de característica que manejen en sus recursos. Aquí es importante aclarar es que ese intermediario obviamente tiene que tener una capacidad económica, una capacidad logística en infraestructura y una capacidad logística en distribución como tal. Cuando hablamos por eso de capacidad económica, obviamente para poder comprar y para poder en algunos casos cuando comienza a ceder el producto al detallista, por ejemplo, poder tener la facilidad de dar tiempos de pago o financiación como tal en algunos casos. La capacidad logística pues tiene que ver con cuándo y en qué momento va a empezar a distribuir, capacidad, y hablamos de capacidad también instalada, ¿por qué? Porque dependiendo nuevamente del producto de la temporada, tiene que comenzar a guardar o almacenar para poder después ser distribuida como tal. Dentro de las funciones que cumplen los canales de distribución es desplazar los bienes de los productos a los consumidores, salvar las principales brechas en tiempo, espacio y posesión que separan los bienes y el servicio de aquellos que los usen, y los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número de funciones claves. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué van a hacer estos integrantes como tal? Entonces, la primera función, pues es lo que hablamos de transaccionales. Es la relación con la transacción del producto o servicio, como pueden ser aquellas que implican la comunicación, el contacto con los potenciales clientes o consumidores. Aquí empieza el tema de empezar a vender como tal el producto. Las funciones logísticas, que también lo estaba mencionando ahorita, a grosso modo, en este grupo incluiríamos todas aquellas que estarían relacionadas con la manipulación del producto en sí. Lo que les mencionaba, si necesita cadena de frío o no, si necesitas un almacenamiento seco, cuáles son esas características para poder manipular. También los medios de manutención que se vayan a trabajar, el tema de almacenamiento, qué tipo de almacenamiento va a tener, qué tipo de inventarios va a manejar. Todo eso tiene que ver con el tema de funciones también de apoyo financieras, investigación de mercado y logística también. Acá en investigación de mercado, pues una de las facilidades que más se dan es lo de las temporadas, como les mencionaba, pero no siempre van a haber temporadas. Este tipo de intermediarios se caracterizan también por especializarse en conocer tanto el mercado y de conocer tanto la oferta y la demanda, que juegan muchísimo con esos dos aspectos. Entonces, por eso, cuando ven la oportunidad, compran en grandes volúmenes, almacenan en algunos momentos para poder ser distribuidos a otro precio, digámoslo así, y poder tener una ganancia significativa, porque ya empiezan en una dinámica de conocer muy bien cómo es la dinámica del mercado. Bueno, entre las funciones que cumplen el canal de distribución tenemos el tema de investigación, porque recaban información necesaria para planear y facilitar el intercambio.
tiene que conocer cómo está el producto, cuáles son los medios, cuáles son los elementos, el cliente, si se va a ir a la parte industrial, a los canales o cómo van a trabajar los medios de transporte, qué elementos se van a trabajar y qué carga o descarga van a tener con los clientes en qué momento. Promoción es crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto, lo que les digo. Se conoce tanto acerca de este canal, que ese es como el deber ser, que ya sabemos y decimos, aquí va a empezar tal época, entonces en colores, manejemos tales colores y empieza todo un tema de promoción. El contacto es encontrar a compradores potenciales y consumidores para comunicarse con ellos y empezar todo el proceso de gestión para que se lleve a cabo la venta. Y hablamos también de adaptación, que aquí empezamos a moldear y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello se necesitan inclusive actividades como fabricación, clasificación, montaje, empaque. Cuando hablamos de esa adaptación, lo que mencionábamos anteriormente con los intermediarios. Algunos intermediarios tienen que tener una logística bien montada. Caso, por ejemplo, se puede hablar de los que hacen tipos de maquilas de empaque de productos, de promociones de productos, de diseños de los productos para llegarle al consumidor final. Se utiliza, por ejemplo, nuevamente en épocas de estudio para llegar más fácilmente. En épocas de Navidad, cuando empiezan a hacer sus combos, sus empaques, etc. La negociación trata de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectúe la transferencia de propiedad o posesión. Lo importante acá es que finalmente el producto desde donde arranca el proceso llegue al consumidor final. De todas estas etapas, de todos estos análisis de canales, de distribución, de formas como tal, esta es una de las razones más importantes, la negociación, para poder ya encontrar el punto de equilibrio entre toda la cadena, porque debe ser atractivo para el cliente como tal. También cumplen una distribución física dentro de la función y es transportar y almacenar los bienes. Entonces, dentro de lo que estamos diciendo, ellos tienen que tener esa logística, bien sea que tercericen la distribución, bien sea que almacenen dentro de sus instalaciones, bueno, XYZ. Y el financiamiento, que era lo que estábamos hablando, aquí deben usar fondos para cubrir los costos de sus actividades, tienen que tener un buen capital o un buen respaldo económico financiero. Económico financiero hablo que también pueden tener en algunos momentos es capacidad de endeudamiento con los bancos o con las entidades financieras. Aceptación de riesgos es correr el riesgo que supone realizar las funciones propias del canal de distribución. Obviamente, por ejemplo, uno de los canales de distribución o de los intermedios que digamos que más dinámico es lo que tenga que ver con el tema de frutas, verduras, con material vegetal prácticamente. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de pronto no saber manipular, no saber guardar, etcétera, y obviamente pues se van a generar costos adicionales. Factores que influyen en la elección de un canal de distribución. Uno de los primeros son los clientes, con necesidades diferentes a los que satisfacen nuestro producto, el dinero para que ellos gasten o puedan obtener y la voluntad de gastarlo. Ahí es donde empieza todo el tema de motivación, de mensajes que estábamos hablando ahorita. Entonces sí, puede existir los clientes, pero pues si no estoy motivado a desarrollarlo o hay una condición atípica, como por ejemplo lo que ya pasó, entonces obviamente se tienen que buscar algunas estrategias para poder llegar a ese cliente como tal. Los productos que pueden ser perecederos,
que con el transporte a larga distancia pueden deteriorarse, que depende del valor que el consumidor, que el consumidor final le dé, ¿sí? Lo que yo les decía. Recordemos que la calidad es, digamos, de alguna manera subjetiva, depende de las características, atributos que tenga el producto, que ofrezca ese producto, bien o servicio, y que yo también lo esté calificando como tal. Los intermediarios, claro que sí influyen en esa elección por la disponibilidad para llegar a cierto espacio geográfico, la calidad del servicio que promete a cierto segmento del mercado y esas políticas de distribución que deben de estar muy bien concertadas. Si vamos a tener intermediarios, como lo mencionábamos ahorita, dependiendo de la región, dependiendo de la zona, dependiendo del nicho de mercado al que yo vaya a llegar, asimismo mi producto puede valorarse o desvalorarse, ¿sí? Si mi intermediario no hace una buena tarea, pues no, nada que hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente podemos perder posicionamiento en un mercado. La empresa, claro que sí, porque depende de las aspiraciones que tenga la empresa para satisfacer a sus clientes, de los recursos con que ella cuente y de los servicios que ella puede llegar a brindar para poder hacer un buen canal de distribución. Cuando hablamos de los recursos con los que cuentes, estamos hablando de los recursos económicos, financieros, los logísticos, el tema de distribución, todo lo que tenga que manejar con el canal de marketing, la tecnología que esté utilizando, si va a entrar en un tema digital, qué tanto le va a soportar sus plataformas, qué tanto su personal está capacitado a dar respuesta oportuna si la empresa va a entrar en un tema digital, ¿sí? Recordemos que cuando entramos en el tema digital nos pueden pedir un producto de ya para allá. Entonces, a veces generamos expectativas falsas y eso puede llegar a matar como tal un producto o un proceso. El mercado, porque depende si los potenciales clientes están situados en unas cuantas regiones geográficas o si están muy dispersos. Esto influye muy directamente y mucho en el canal de distribución. ¿Por qué? Porque si están concentrados, obviamente nos van a facilitar el tema de la distribución. Pero si están dispersos, ahí tenemos que empezar a tener en cuenta tiempos, recorridos, espacios, normativas, etcétera, etcétera, que van a influir directamente dentro de ese canal y lo vamos a ver más adelante. La competencia influye si los productos son de consumo masivo y tu competidor está en una zona geográfica. Es importante hacernos presentes para formar parte de esa torta como opción de compra para tu consumidor final. No, uno a veces dice, no, es que allá en ese sector trabaja X empresa. Es difícil llegar, pero no. Perdón. Bueno, entonces no podemos dar por hecho que si la competencia está en X sector, no podamos llegar a penetrar también en ese mercado. Pero entonces ya depende de ese canal, de toda la logística, de esa cadena de suministro que vayamos a ir ajustando. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe. Bueno, entonces Profe, una cuando pregunta. existen... Señor, Una preguntita, profe. dime. Esos mercados que hay ahorita, de esas tienditas como de Uno, Ara, Justo y Bueno, eso tiene una metodología como muy innovadora, pero en el sentido de atención, porque dentro de la organización
es todo como ahorro de costos y no se utilizan tantas cosas innovadoras en infraestructura. Sí, estas cadenas como tal surgieron con el ánimo de bajar costos. Hay unos costos que se vinculan dentro del proceso logístico del almacén, ¿cierto? Si comparamos un almacén, por ejemplo, Éxito versus Ara o de Uno, pues nada que ver porque, por ejemplo, bueno, más que todo Ara, ellos no distribuyen los productos en los anaqueles. Ellos prácticamente y en algunos casos dejan la estiba ahí, ¿cierto? Para que el consumidor final simplemente sea el que coja el producto y ya lo lleve. Entonces ahí bajan muchísimos costos dentro del proceso logístico. Y una de las razones de ser de ellos es esa, bajar costos para que el precio se vea representativo al consumidor, ¿sí? Las personas que entran al mercado con ellos, y ya he conocido varios que han intentado de pronto entrar, el precio tiene que ser diferencial con lo que se maneja en el mercado o con lo que se distribuye a otros grandes cadenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una panela, si la panela vale 5 pesos, hablo costo para la compañía, para la empresa, tiene que llegar a un menor costo para poder dar un precio competitivo al precio que ellos lo manejan. Y puede ser inclusive la misma que se maneja en otros almacenes. En cuanto a logística, ustedes se pueden dar cuenta que se maneja es como uno de los tipos de almacenamiento que vimos, ¿cierto? Claro que el consumo ahí permite, como es tan dinámico, no tiene inconveniente por la rotación de inventarios, ¿sí? Es un almacenamiento en algunas tiendas que no tiene tanta ciencia, más bien, no está tan perfeccionado como tal, como si lo puede llegar a tener en distribución o en presentación, caso, por ejemplo, un Éxito o otras cadenas como tal. No sé si contesté. Sí, profe, pues quería complementar y es con respecto a la marca propia. Ellos le ponen una marca reconocida y el precio de una marca propia es casi el 50%. No sé si eso será bueno, será legal, pues no sé, porque pues creo que debe ser legal porque al punto que llevan ya casi 10 años trabajando así. Lo que pasa es que recordemos que cuando nosotros hablamos de los costos de un producto, cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver marketing, mercadeo, todas esas cosas, las marcas como tal generan un costo. Entonces, pues vamos a dar aquí un ejemplo. El tema de la salsa de tomate fruco. Al ellos, por ejemplo, pautar en la televisión, eso aumenta los costos, ¿cierto? Las marcas propias de los grandes almacenes y no solamente de Ara, estamos hablando eh, de Éxito, estamos hablando bueno, cada una de las que empiezan de Uno, que tiene también marca propia, ellos no están haciendo el tema por ejemplo, de pautar en grandes, en medios de comunicación masivo, ¿cierto? Eso aminora costos. ¿Qué pasa con la marca propia? Que como tal el consumidor sabe que ese costo como tal ya no entra dentro del proceso del producto como tal. Y además lo que les digo, no hay tanta intermediación porque se compra a grandes volúmenes, se compra por exclusividad y eso hace que los costos obviamente bajen. Al tener marca propia, primero no se maneja el tema de comercialización, de publicidad, ¿sí? Que es una del mercadeo de publicidad, que es una de las cosas que de pronto encarecen muchísimo los productos. Y hay diferencia con respecto a los volúmenes para poder llegar al consumidor. ¿Es legal? Claro que sí, porque lo que les digo, no están invirtiendo en ese tema de aumentar costos de publicidad. Profe, y lo más tenaz es que se va a volver un monopolio porque de Uno ya es del grupo Santo Domingo y Ara ya lo compró Ardila Lule, el grupo Ardila Lule. Entonces yo creo que eso a lo último se va a volver es un monopolio de mercado. Bueno, eso sí no lo tenía claro, pero lo investigaré.
Eso es parte de lo que empiezan a ver, lo que yo les decía a ustedes, cuando las empresas se comienzan a especializar tanto, empiezan a entender la dinámica del mercado y empiezan a revisar tendencias. Por eso ahorita el tema de entrar a la era digital con compras tiene también sus pros y sus contras porque ya comienzan eso, el Big Data, no, me imagino que ustedes ya conocen el tema de Big Data. El Big Data es todo lo que tiene que ver con toda la información que está entrando. Eso también tiene que ver con esto de los canales de distribución, porque me empieza a dar información acerca de cómo se está manejando el tema, qué es lo que quiere el cliente, cuándo lo quiere, cómo lo quiere. Nuevamente, si tú entras a tu celular y le das que, no, es que me gustan los carros rojos. Entonces, y vuelves a entrar y dices, no, yo quiero camioneta roja. Entonces ya saben que la tendencia tuya es el carro, un carro rojo, camioneta. Entonces va a empezar a llegarte información acerca de ese tipo de producto para motivar una compra. Todo este tipo se maneja dentro de la logística también, pero esos temas, digamos, de otra materia, pero digamos para contextualizarlos. Tiene que ver también con canales, claro que sí, porque yo comienzo a entender qué necesita mi cliente, que fue lo que dijimos acá en la diapositiva anterior. Si mi cliente tiene unas necesidades diferentes y tiene dinero para gastar, sí, pero ¿cómo gastarlo? Pues yo comienzo a motivar esa compra, yo comienzo a decirle, inclusive ya saben, por ejemplo, a mí me aterra, porque en teoría los teléfonos celulares ahorita vienen, bueno, y la mayoría de tecnología prácticamente para un año, máximo año y medio, 2 años, un año, ¿sí? Porque la tecnología va aumentando tanto, entonces se necesitan más recursos y entonces empieza a fallar la SIM card, empieza a fallar no sé qué, sí se más. Y me quedo aterrada porque ya ahorita te llegan mensajes de, oye, puedes cambiar ya tu celular, está tal promoción, ¿sí? Como, o mira, la tecnomecánica de tu carro se cumple te faltan 10 días, pues ya empiezan a manejar bases de datos, ¿cierto? Y eso, digamos, así, un pequeño ejemplo de lo que uno comienza a revisar en canales y en mercadeo como tal. ¿Sí se maneja? Claro que sí. Y que tiene que ver con canales de distribución, obviamente porque nos prepara en el momento de que llegue a crecer todo el tema oferta, demanda, oferta, porque eso es un juego. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas otras o seguimos? Aquí vamos a dar algunos conceptos acerca de los diseños de la ruta y conceptos generales. ¿Listo? Entonces, cuando existen, digamos que el diseño de la ruta se debe hacer cuando existen múltiples puntos de origen y múltiples puntos de destino, ¿sí? En este caso tendremos un problema de asignación de los destinos a los orígenes. Generalmente se resuelve con algoritmos de programación lineal, conocido como el método de transporte. Ahorita se manejan muchísimos software, ¿cierto? Que pueden llegar a hacer este tipo de análisis de logísticas como tal, que nos ayudan más fácil y a entenderlo con todas las variables que vinculemos ahí a esos software. Eso depende de la compañía, qué necesita, qué recursos tiene, a cuál le apuesta. ¿Listo? Otro tipo de diseño de ruta es cuando el punto de destino es igual al origen o método del agente viajero. Y aquí una buena continuidad de las paradas es cuando las rutas no se cruzan y se deben formar una figura de gota como sea posible. En lo posible hacer la entrega y recogida lo más pronto posible. Entonces acá hablamos. Para hacer esto necesitamos algunos principios. Entonces, principio para una buena programación de diseño de rutas es cargar los camiones con volúmenes de parada que estén más cercanos, ¿sí? No nos vamos a hacer las rutas más largas, sino más bien al contrario, buscando siempre las rutas más cortas. Recordemos que la distancia más corta entre 2 puntos, en teoría, es una línea recta. Entonces, la idea no es buscar ir a otro lado, sino buscar siempre líneas cortas, líneas rectas, en lo posible. Los principios para esto también, las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que formen agrupaciones estrechas. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a organizar las líneas o las distribuciones
dependiendo la cantidad o el volumen que se dé. Aquí es importante tener en cuenta los factores en carretera, los factores de recibo de mercancías, porque digamos que por despacho como tal yo puedo organizar a mi compañía, así sea que toque trabajar doble turno, así sea que toque contratar más personas, ampliar logística, lo que sea, pero hay que tener en cuenta es los factores que de pronto yo no controlo como empresa. ¿Cuáles son los factores que la empresa no podría controlar? Por ejemplo, temas de movilidad, temas de cuando empieza construcción de vías, o en el tercero, por ejemplo, el tiempo de recepción de la mercancía. Hay empresas, almacenes que manejan el tema de recepción de mercancía con horarios específicos, y algunos, ahorita por el tema de movilidad, sabemos que lo están manejando en horas de la noche. Pues trabajan con escoltas y todo, pero igual para esos tiempos inclusive toca tenerlos muy presentes. Entonces, el tercer punto tenía que construir las rutas comenzando con la parada más lejana, el depósito. La secuencia de paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de lágrima. Eso es lo primero que hay que empezar a trabajar. Las rutas más eficientes se construyen utilizando los vehículos más grandes disponibles. Ojo, porque también depende, ¿no? No va a mandar un camión, un vehículo grande para llevar poquitas cajas, ¿no? La recolección debería mezclarse dentro de las rutas del reparto y no al final. Bueno, entonces hay unos, dentro de la cadena nosotros no podemos olvidarnos de lo que llaman maculatura, ¿cierto? Esa maculatura también toca tenerla presente, o sea, todo el embalaje, todas las estivas, todo lo que yo estoy transportando o llevando para poder llevar a cabo mi transporte. Entonces, ¿cuándo lo recojo? Porque esos son los elementos que necesito para volver a hacer todo el proceso logístico. Una parada que se haya a gran distancia, una agrupación de rutas de buena candidata para un medio alternativo de reparto es igual de importante. Entonces, acá dentro de lo que estamos mencionando, es importante poder tener presente todos estos aspectos para el diseño de la ruta como tal. Hay unos métodos que, por ejemplo, habla del método de barrido, que se basa en 3 etapas, se localiza todas las paradas en un mapa, se debe usar un mapa actualizado de rutas. Por favor, si hay cambios en rutas, es importante que lo tengamos en el esquema. Se traza la línea desde el depósito en cualquier dirección hasta ya nosotros habíamos trabajado algo de esto. Y depende de la capacidad del vehículo. Dentro de cada ruta se efectúa una secuencia de paradas en esquema de gotas para poder llegar al depósito como tal. En la distribución de bienes existen muchas variaciones dentro de los problemas de diseño de la ruta. Los más comunes son ¿cuáles? Hallar un camino a través de una red donde el punto de origen es diferente al punto de destino. Hallar un camino a través de una red donde existen múltiples puntos de origen y destino. Y hallar un camino a través de una red en donde los puntos de origen y destino pues son los mismos. Entonces acá los vemos dentro de los esquemas que estamos mirando. Aquí toca empezar a seleccionar cuáles son los puntos de origen, cuáles son los puntos de destino y empezar a diagramar. Importante, nos toca diagramar. ¿Listo? Para el tema de lo que nosotros estamos manejando, hay otros problemas también que son comunes, como cuáles. No hay sólida comunicación entre el proceso, los requerimientos no son bien claros o específicos del detalle de lo que vamos a hacer. Hay recortes en tiempos y costos, se reubica la manufactura, se va a subcontratar, no hay responsables dentro del proceso, entonces comienzan a efectuarse en todo este tipo de problemas como tal y afectan directamente este canal de distribución. Digamos que se invierten en innovaciones, aquí importante el éxito innovador que se vaya a tener, se debe trabajar con los proveedores, los clientes y los trabajadores obviamente. Aquí debemos medir el desempeño antes, durante y después de la implementación de lo que estamos desarrollando y ya comenzamos a mirar cómo está ese producto en el proceso. Vamos a hacer algunos ejemplos y
Ya miramos. De distribución de una empresa. Un canal de distribución se puede definir como el camino que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, eficiente y económica posible. Ahora bien, en función del número de intermediarios que haya en este camino, el tipo de canal puede ser de tres tipos: canal directo, canal corto y canal largo. En primer lugar, explicaremos el canal directo. En este tipo de canal no existen intermediarios entre el fabricante y el consumidor. Es decir, es el propio fabricante el que distribuye el producto al consumidor final. Gracias al auge de Internet, cada vez más empresas eligen este tipo de canal, ya que con su página web pueden llegar directamente a sus clientes, evitando las comisiones de los intermediarios, lo que aumenta considerablemente su margen de beneficios. En segundo lugar, el canal corto. En este tipo de canal solo existe un intermediario minorista, de manera que el fabricante vende sus productos al minorista y este al consumidor final. Por ejemplo, en la venta de automóviles, los fabricantes envían sus coches a los concesionarios, los cuales se encargan de venderlos, existiendo de esta forma un solo intermediario, que es el concesionario. En tercer lugar, el canal largo. En este otro tipo de canal existen dos o más intermediarios, en el que al menos hay un mayorista y un minorista que conectan al fabricante con el consumidor. A veces puede ocurrir que haya más intermediarios, siendo el canal aún más largo. Por ejemplo, la venta de aceite es un claro ejemplo de canal largo, donde entre el agricultor y el consumidor se encuentra tanto un mayorista, que sería la cooperativa a la que está adherida el agricultor, como un minorista, que sería la tienda local que vende el aceite al consumidor. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos. Canal. Al diseñar los canales de mercadeo, los fabricantes tienen que luchar entre lo ideal. Bueno, vamos a mirar este video que nos aporta un poco más de conceptos acerca de los canales de distribución. Por favor, prestémosle atención para poder socializar ahorita. Lo factible y lo disponible. Por eso hay que tener en cuenta 4 aspectos importantes para desarrollar este proceso. El primer aspecto para desarrollar el diseño del canal es el análisis de los niveles de producción de servicios que desean los consumidores. En este, el comerciante debe entender los niveles de prestación de servicios que desean los consumidores meta. Se dan cuenta acá que habla acerca de un concepto muy importante y es
lo que desean los consumidores, no nos está hablando lo que nosotros queremos producir o lo que estamos en capacidad de producir. Nos está diciendo es qué es lo que realmente el consumidor desea, requiere como tal. Los canales dan lugar a 5 prestaciones de servicio. El primero es el tamaño del lote. Este se refiere al número de unidades que el canal permite adquirir a un cliente promedio en cada compra. El segundo es el tiempo de espera y entrega. Este se refiere al tiempo promedio que los clientes esperan para recibir los bienes. Los clientes prefieren cada vez más los canales de entrega rápida. El tercero es la comodidad de puntos de venta. Este es el agrado en el que el canal de marketing hace más fácil la compra a los consumidores. En este tenemos un ejemplo claro que es el establecimiento de Juan Valdés, donde los clientes se sienten a gusto en este lugar. El cuarto es la variedad de productos. Se refiere a la diversidad de productos que ofrece el canal de marketing. Por lo general, los clientes prefieren un buen surtido porque una mayor cantidad de opciones aumenta la posibilidad de que encuentren exactamente lo que se necesita, aunque a veces la abundancia de alternativas puede crear un efecto negativo. El quinto es el servicio de respaldo. Estos son los servicios adicionales como el crédito, la entrega, las instalaciones y las reparaciones que ofrece el canal. Cuanto mayor sea el respaldo, más grande será el valor ofrecido por el canal. El segundo aspecto para desarrollar el diseño del canal es el establecimiento de los objetivos y restricciones del canal. Los objetivos del canal se deben establecer en términos de niveles de prestación de servicio y de los niveles de costo y respaldo asociados. Los objetivos del canal varían con las características del producto: perecederos, voluminosos, no estandarizados y de alto valor unitario. El diseño de los canales debe tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de los diversos tipos de intermediarios. El diseño de los canales se debe adaptar a un entorno mayor, por ejemplo, a las condiciones económicas y a las regulaciones de restricciones legales. El tercer aspecto para tener en cuenta y desarrollar el diseño del canal es la identificación de las principales alternativas del canal. Una vez definido el mercado meta y la posición deseada, debe identificarse sus alternativas de los canales. Una alternativa de canal se describe por medio de los siguientes 3 elementos. Primero, nos encontramos con el tipo de intermediarios. La empresa necesita identificar los tipos de intermediario disponibles para realizar el trabajo del canal. Las compañías deben buscar canales de mercadeo innovadores. En ocasiones, una compañía elige un canal no convencional debido a la dificultad o el costo de trabajar con el canal dominante. Segundo, está la cantidad de intermediarios. Las compañías deben decidir la cantidad de intermediarios que utilizan en cada nivel de canal. Están disponibles en 3 estrategias. Primero, la distribución exclusiva. Limitación severa de la cantidad de intermediarios. Es apropiada cuando el fabricante desea conservar sobre el control el nivel del servicio y los resultados ofrecidos por los intermediarios. Segundo, está la distribución selectiva. Consiste en la utilización de solo algunos intermediarios dispuestos a distribuir un producto determinado. La empresa no tiene por qué preocuparse por tener demasiados puntos de venta, ya que puede obtener la cobertura de mercado adecuada con un mayor control y un menor costo si hiciera una distribución intensiva. Tercero, está la distribución intensiva. Colocación de bienes o servicios en tantos distribuidores como sea posible. Esta estrategia es adecuada para productos que los consumidores compran con frecuencia o en muchos lugares. La tercera alternativa es los términos y responsabilidades de los miembros del canal. El productor debe determinar las condiciones y responsabilidades de los miembros participantes del canal. En este se incluyen 4 aspectos. Primero, política de precios. Obliga a que el fabricante establezca una lista de precios y desglose desde los descuentos e incentivos que resulten justos y suficientes desde la perspectiva de los intermediarios. Segundo, las condiciones de venta. Se refieren a los requisitos de pago y a las garantías del fabricante. Casi todos los fabricantes ofrecen descuentos en efectivo a los distribuidores por pronto pago. También podrían ofrecerles una garantía contra productos defectuosos o por declives del precio en el mercado, creando así un incentivo para que adquieran cantidades mayores. Tercero, derechos territoriales de los distribuidores.
Definen las zonas de operación de estos últimos y las condiciones en las que el fabricante podrá conceder derechos a otros. En general, los distribuidores esperan que les sean concedidos derechos exclusivos de distribución en su territorio, independientemente de si logran o no las ventas. Y por último, responsabilidades y servicios mutuos. Se deben evaluar cuidadosamente, sobre todo cuando se trata de canales de franquicia o de distribución selectiva. El cuarto aspecto para desarrollar el diseño del canal es la evaluación de las principales alternativas de los canales. Es necesario evaluar cada alternativa de canal en comparación con los siguientes criterios. Primero, el criterio económico. Cada alternativa de canal producirá un nivel diferente de ventas y costos. Los costos de ventas son calculados a diferentes volúmenes a través de cada canal. El primer paso para calcular cuántas ventas es probable que genere cada alternativa. El siguiente paso es calcular los costos de vender diferentes cantidades a través de cada canal. Y el último paso consiste en comprar las ventas y costos. El segundo son los criterios de control. Un intermediario es un negocio independiente, lo que reducirá el control sobre el canal. Los agentes podrían concentrarse en los clientes que compren más cantidades, pero no necesariamente en los que compren los artículos del fabricante. Además, es posible que no dominen los detalles técnicos del producto del fabricante o sean ineficaces en el manejo de sus materiales de promoción. Y por último se encuentran los criterios de adaptación. Adaptación a cambios rápidos de mercados de productos. El fabricante necesita estructuras y políticas de canal que le proporcionen una gran capacidad de adaptación. Muy bien, comentarios, muchachos. Aportes del video que vieron, que les llamó la atención. Profe, Señor. pues mi opinión es que primero que todo se debe manejar una estrategia como un target o un forecast para poder llevar y tomar las decisiones en base a todo lo que vimos en los dos videos. Sí, Porque señor, con muy eso bien. usted sabe o predice lo que se ha hecho en el histórico, en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Y con eso tomar la mejor decisión para implementar un sistema de distribución más óptimo. Sí, sí, señor, tienes toda la razón. ¿Quién más? Jorge. Profe, una consulta, digámoslo, es que tenemos un pequeño emprendimiento y tenemos que hacer una distribución por toda Bogotá. ¿Cómo nosotros podríamos planear la mejor ruta o hay alguna aplicación o algo que nos ayude? Pues porque solamente tenemos las direcciones y pues sí son por toda Bogotá. Entonces, Ok, y ya tienen el mapa. sí, Tienen el mapa de Bogotá, tienen las rutas como tal, distancias, ¿sí? Hay sí, que pero pues tener varios aspectos principales. Bueno, primero hay que tener varios aspectos como tal, o tienen que tener varios aspectos en cuenta. Primero, los volúmenes y los sitios en los cuales van a entregar, ¿sí? ¿Qué volumen van a manejar para poder empezar a hacer la distribución? Entonces, por ejemplo, si tienen, ¿cuántas rutas tendrían? ¿Cuántos sitios, perdón? ¿A cuántos sitios van a llegar? La primera pregunta. ¿A cuántos sitios voy a llegar? No, voy a llegar a 5 sitios, quedan en el sur, en el oriente, en el occidente, en el norte, X, Y, Z, del punto de partida de ustedes, ¿no?
de la fábrica o de la empresa que como tal. Y comienzan a mirar distancias. Tienen que tener, aquí tengo la esta de las restricciones de Bogotá, y que se me hizo. Aunque, cuáles son los vehículos que están, en qué zonas están delimitadas como tal, es importante que también lo tengan presente. ¿Sí? Restricciones, los recorridos como tal, las restricciones, las cantidades. Y hay diferentes software que les pueden ayudar a manejar eso. ¿Sí? Hay unos que son, se nombran como gratis, pero como demos, ¿no? Porque normalmente lo que hacen es que lo dejan probar y después la compañía tiene que pagar para poderlo adquirir. Eso es lo que manejan normalmente con los software. Así sea contable, así sea para diseño de planta, X, Y, Z, normalmente lo manejan así. Hay uno que es Ionos, uno que es GTIC también, pero nuevamente manejan demos por un tiempo y después lo empiezan a cobrar. Por eso les digo que depende de lo que tenga la empresa. Entonces acá ya tienen que comenzar a revisar el tema de las distancias, los recorridos para poder establecer qué tan largo, qué tan corto es el recorrido, los horarios, restricciones en horario de la empresa que va a entregar, el tipo de mercancía que ustedes van a despachar, ¿sí? Porque eso me da también la connotación de para a dónde llego, cómo llego, para poder plantear la ruta o el canal. Y ya con base en toda esa información, pues les recomendaría primero empezar a revisar en los tiempos de recorrido, hacer un cuadrito en Excel o buscar estas plataformas que te digo que lo dejan manejar para empezar gratuitamente. Normalmente están como por 2 o 3 meses. Entonces podrían sacarle el provecho a estas plataformas. Y de hecho empiezan a aprender también o a buscar cuál es la alternativa más acorde a la empresa que ustedes tienen. Bueno, como conclusiones tenemos que es importante tener en cuenta el tipo de cliente para realizar un buen canal de distribución. El objetivo principal de los canales de distribución es poder llegar al mayor número de clientes en el menor tiempo posible y al menor costo. Ya como tal, hay las bibliografías y